Hay pues un lineamiento que sin decirse se tiene que seguir, ¿no? Un chip que se tiene que meter y entonces ahí aparecen muchos mecanismos de defensa, principalmente la negación, la renegación, la escisión, en donde pues hay que no ver lo que estoy viendo para poder embonar acá, ¿no? Que como dices, pues son de quién dependemos, o es el lugar que vamos a tener y es donde vamos a estar seguros así, y qué implica no hacerlo, ¿no? Que eso es lo difícil y que ya veremos ahorita en el tratamiento. O sea, eso es lo difícil, que a la hora de poder querer o tratar de salir de ahí, pues bueno, tendríamos que tolerar ciertas pérdidas o por lo menos muchísimo conflicto, ¿no? De que cada quien agarre su rol y entonces poderle dejar solo su parte a cada miembro de la familia, digámoslo así, y tolerar que entonces yo sea y que lo que yo sea no sea lo que los demás necesitan que yo sea, ¿no? Entonces, ¿eso qué implicaciones va a tener, no? Oye, Cristina, yo me quedé pensando que entonces eso implica que sí tiene como ciertas características, por así decirlo, como estas familias en donde de pronto uno de los miembros de la familia tiene una enfermedad como la esquizofrenia, o sea, como que sí necesita tener como cierta forma de vincularse entre ellos, porque a lo mejor habrá otras familias que de pronto alguno de los miembros de la familia pueda no estar de acuerdo con lo que los demás piensan o dicen y lo toleran, pues. O sea, no les parece, a lo mejor puede no gustarles tanto, pero de alguna manera medio lo toleran e incluso con el tiempo pueden hasta ponerse un poco más flexibles y no nada más tolerarlo, sino incluso hasta aceptarlo como una posibilidad, ¿no? Como decir, por ahí puedes tener razón lo que tú dices, ¿no? Y entonces de esa manera pues ya uno no se queda como con todo este caos en la cabeza, pues, o con este esfuerzo tan fuerte, ¿no? De tener que acomodar lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo percibo a esta realidad familiar. Pero entonces en este tipo de familias como que hay más rigidez, o sea, como que hay más, o sea, menos apertura, por así decirlo, como para poder tolerar otras posibilidades de un pensamiento distinto, de un sentimiento diferente, de una percepción diferente, pues. No se pensaba en eso. Sí, pues eso es lo difícil, porque más que apertura es como el paciente esquizofrénico desde chiquito, digamos que va a ser súper sensible. Justamente para poder desarrollar, digamos, la enfermedad, pues está esta parte de sensibilidad en donde yo percibo, es complicado, pero es como que desde chiquito se da cuenta de que lo que él siente, piensa o desea no es lo que se espera de él, digámoslo así. O él tiene otra indicación, digamos, en lo que tiene que ser, entonces por eso es que se acomoda así. Precisamente esa sensibilidad es la que hace que en el momento en que está descalificado, por ejemplo, el paciente, digamos, el esquizofrénico detecta lo que el otro desea de él, pues. Entonces, por eso es difícil. No es que los demás puedan tolerar, yo siento, o eso está un poquito más difícil, que tenga o no tenga la verdad. O sea, desde chiquito este tipo de pacientes siempre tienen la verdad. Por eso son los que enferman, en el sentido de que la perciben. La perciben y o sea, digamos que inconscientemente lo que pasa es que esa verdad es la que no debe de salir o es la que debe de ser otra. Entonces, es difícil, es lo difícil, que ya pasado el tiempo, en la familia se pueda valorizar o dar crédito a un pensamiento o a un, pues sí, a una verdad de estos pacientes en la familia, ¿no? Porque ya están, digamos, etiquetados en cuanto a que ellos no dicen la verdad, justo porque es lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, o sea, pues al final todo esto es un manejo, digamos, que justamente los demás miembros de la familia también tienen su rol y entonces, bueno, ya sea en la terapia
individual, grupal, a lo largo del tiempo, bueno, ir modificando, ir entendiendo todo esto para que cada miembro de la familia pueda apoyar y a la vez asumir su parte y acomodarla también, ¿no? Pero sí, esa es la parte, pues, esa es la parte de que desde un principio, justo desde los inicios se hablaba de cómo la locura era, como vista como un chiste, ¿no? Cómo se ven que los reyes que tenían tanto poder o la verdad o tomaban las decisiones y podían perder de repente la cabeza y a modo de broma, entonces se decían las cosas para poderlas tolerar, para poderlas aceptar, ¿no? O esa era la función de los bufones, de los arlequines, que eran los que entre broma y broma podían decirle al rey que estaba mal, y pues sí lo escuchaban y no lo tomaban a mal porque pues el arlequín estaba medio loco, ¿no? Entonces, o sea, es un poquito eso, lo que va pasando, ¿no? Entonces, es como desestigmatizar eso poco a poco, y es un trabajo muy difícil de muchos años para que entonces tanto el paciente como su familia, por lo menos los más directos, que en general son los padres, la madre, quien viva con ellos, puedan ir entendiendo esto y poco a poquito ir modificando ciertas cosas para que pueda ir surgiendo el yo del paciente, ¿no? Que yo pensaba en esta sensibilidad de la que hablas, ¿no? Y de todos estos roles y dinámicas, pues que son inconscientes, justo, ¿no? O sea, por eso es tan difícil identificarlo y modificar, porque es encontrarse con la verdad de cada quien, la verdad del inconsciente de cada quien, sus propias locuras, ¿no? O su propia patología, sea la que sea, y hacerse cargo cada quien de lo suyo. O de sus dificultades en la vida, ¿no? Y no que sea uno el que las cargue, porque yo pensaba que luego es algo que sucede también mucho con los niños, o sea, los niños necesitan tanto a los padres que a veces hasta enferman, ¿no? Para sostenerlos, por ejemplo, ¿no? Sostener una dificultad emocional, por ejemplo. Y no es algo que se les pida, o sea, es algo que algunos sienten, porque no todos, y que tienen esta sensibilidad o esta dificultad de decir, pues yo no, y pelear a lo mejor para alejar eso, o pelearse o enojarse incluso, y que de pronto es muy difícil que se gire como para que el niño o el individuo sea el síntoma, ¿no? El síntoma, y que se deposite ahí todo lo que hay que arreglar, todo lo que hay que cambiar, y él es el que tiene que cambiar, él es el que tiene que entender, él es el que tiene que crecer, etcétera, a poder ver la parte de cada quien. O sea, decir, a ver, ¿qué de lo mío está influyendo o influye en la patología del otro? Tomando en cuenta, pues, la cercanía. Claro. O sea, en una cercanía así tan intensa como estas relaciones, que ahorita igual y nos puedes platicar un poquito también qué tipo de relaciones son las que se encuentran, ¿no? Pero tan pegaditas, con tanta cercanía, pues la cosa va de ida y vuelta. No es como que nada más va hacia un lado y ya se acabó, ¿no? O sea, es una codependencia la que se va generando. Sí. Patológica, pero una codependencia. Sí.